Hola, bienvenidos, gracias por estar del otro lado, gracias por sumarte a estos encuentros que hemos preparado para vos. Todos somos mensajeros de libertad, por eso nos gusta compartir con ustedes este camino que venimos haciendo en esta pandemia, en este tiempo de cuarentena. Cada episodio nos quiere regalar algo nuevo, nos quiere invitar a reflexionar sobre algo que nos ayude para la caminada. Por eso hoy nos situamos en este tiempo y en estas vísperas de Pentecostés. Ese va a ser el tema central de este nuevo episodio de Mensajeros de Libertad. Porque el Señor nos ama, el Señor nos invita a escucharlo. Y así vamos a comenzar. Como sabemos, somos una comunidad que nos acompañamos los unos a los otros. Y hoy me acompaña aquí y dialogaremos con Fray Matías Sandino. Bienvenido y gracias por sumarte. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar, gracias por sumarte a este espacio que intenta ser un espacio de reflexión, de crecimiento, también para poder seguir siendo mensajeros, ¿no? de libertad. Y como los episodios anteriores, la palabra de Dios es fundamental en estos encuentros y para toda la vida, ¿no? Entonces vamos a escuchar esa palabra que nos interpela, esa palabra que nos invita a dar una respuesta. Vamos a preparar el corazón para escuchar la buena noticia de Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que hemos escuchado nos interpela y nos ayuda a sentir la presencia de Jesús en estas vísperas de Pentecostés. Como Jesús se presenta en medio de ellos, como Jesús abraza la historia de cada uno de ellos, de la misma forma también abraza y se queda en nuestra casa en estos tiempos. Hoy estamos atravesando un tiempo de cuarentena, de aislamiento social, ¿no? Que nos lleva a estar encerrados y ahí encuentro un paralelo, ¿no? con el Evangelio, ¿no? Donde también los discípulos estaban encerrados y tenían miedo. Quizás el miedo de los judíos era el miedo de los discípulos era miedo a la persecución, a la muerte, ¿no? Los judíos estaban buscándolos porque ellos daban testimonios y querían anunciar a Jesús, ¿no? Ese miedo los había encerrado. Hoy tenemos nuevos miedos, un nuevo miedo que nos mantiene encerrados, ¿no? Y es este virus, ¿no? El coronavirus, ¿no? que ha puesto al mundo de pie y de cabeza, ¿no? Este virus que ha sido capaz de paralizar el mundo, las economías, las relaciones sociales, ¿no? Todo lo que nos parecía normal dejó de serlo, ¿no? Entonces hoy nos encontramos encerrados con un miedo que tiene que ver con un miedo de muerte, ¿no? Si se quiere, un miedo de que podemos
contraer un virus que nos puede poner en peligro la muerte y que puede poner en riesgo la vida de los que queremos, la vida de los que amamos y la vida de aquellos que estamos llamados a cuidar. Entonces también hoy estamos encerrados y tenemos ese miedo. Pero es ahí donde yo creo que también hemos podido dar algunos pasos, ¿no? Porque este miedo nos ha hecho repensarnos, replantearnos, ¿no? Cómo vivir, cómo seguir viviendo. Y entre esas replantearse es el replantearnos de nuestra fe, ¿no? Cómo seguir viviendo nuestra fe, cómo seguir creyendo, cómo seguir expresando nuestra fe. Muchos de nosotros lo hacíamos yendo a la iglesia, yendo al templo, participando en algún grupo, ¿no? Y esa forma conocida que teníamos de vivir y de alimentar nuestra fe de repente se ve limitada, se ve coartada, ¿no? Entonces hemos tenido que ser creativos y ahí es donde creo que también hemos ganado algo, ¿no? Creo que como en el Evangelio Jesús entra, ¿no?, a nuestras vidas, entra a nuestra casa y se hace presente, ¿no? Digo esto pensando, ¿no?, en cómo muchas familias pudieron armar de nuevo un altarcito en un lugar de la casa. Los que ya lo tenían lo limpiaron, lo acomodaron, ¿no?, enderezaron las figuras, las estampitas, ¿no?, para poder tener un momento de oración. Volvieron a abrir las Biblias en sus casas y es ahí entonces creo que donde empezamos a encontrar estos destellos de luz y de esperanza nuevamente, ¿no? O sea, el Señor Jesús volvió a entrar a nuestras casas, volvió a entrar a esta iglesia doméstica, ¿no? Volvimos a darle importancia y significado a esto que el concilio hablaba, ¿no?, de iglesias domésticas. Entonces creo que esto es como una primera señal de esperanza y de alegría que no se debe terminar cuando termine la pandemia, ¿no?, sino que es un lugar donde la familia, donde los que viven en una casa pueden mantener y alimentar su fe. La expresión comunitaria en las iglesias, en los templos, es válida, es necesaria porque nos hace sentir parte de un mismo pueblo de Dios que camina, ¿no? Pero en estos tiempos de encierro, de miedo, es como importante volver a destacar la presencia de Jesús, de Dios en nuestras casas, ¿no?, en un lugar que le hemos dado y que le hemos indicado, ¿no? Y eso me parece que es algo que no podemos dejar pasar por alto ni perder de vista, ¿no? Lo segundo que me hace pensar esto, no es que Jesús a los discípulos, una vez que entró a la casa, está con ellos, Jesús les regala la paz. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer hoy es ¿cuál es la paz, ¿no?, que estamos necesitando? ¿O qué paz necesitamos que el Señor Jesús nos regale con su presencia, ¿no? Y ahí creo que no estamos muy distantes de la primera comunidad, ¿no?, aquella que estaba de los discípulos que estaban encerrados, ¿no? Creo que hoy necesitamos la paz de la esperanza, una paz que reconforta, una paz que nos permita o que nos entusiasma a volver a creer, ¿no? Una paz que nos llene de alegría y esa alegría que nos permita seguir testimoniando y anunciando la buena noticia, ¿no? Ahí creo que no estamos muy lejos, ¿no?, de la primera comunidad, ¿no?, sino que estamos necesitando de esa paz. Vos también en tu corazón pensás cuál es la paz que estás necesitando y que le querés pedir al Señor en este tiempo de Pentecostés, ¿no? O sea, ya le hiciste lugar a Jesús, ahora Él viene y te va a regalar su paz, ¿no? ¿Cuál es la paz que necesitas que Él te regale? Lo tercero que quisiera rescatar, ¿no?, es que Jesús no solamente que les deja la paz, sino que cumple con su promesa y sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo. Ese soplo de vida, ¿no?, ese soplo del Espíritu me hace recordar, Emma, a la parábola del Génesis, ¿no?, a la lectura del Génesis donde Dios sopla sobre Adán el Espíritu de vida, ¿no?, y es una nueva vida, un nuevo Espíritu que renace en nosotros, un Espíritu
que entra en nuestro corazón para poder llenarnos de vida y de esperanza y concretizar esto que la paz que nos regalaba Jesús nos hace mantenernos, ¿no? Creo que acá, siguiendo un poco a Víctor Codina, ¿no? que es un jesuita, él dice que en la historia de la salvación, ¿no? Y en la historia de la iglesia hay momentos oportunos, ¿no? En los que el Espíritu vuelve a soplar, ¿no? Hay momentos en los que la historia del pueblo se reaviva, ¿no? Gracias al soplo del Espíritu Santo, ¿no? También lo dice Gaudium et Spes, ¿no? en el número 11. Y creo que, tomando esto, creo que hoy estamos frente a un nuevo Pentecostés, ¿no? Hoy estamos viviendo un nuevo Pentecostés, y un Pentecostés de una manera distinta, y debemos estar contentos, orgullosos y poder ser responsables, ¿no? de este Pentecostés y de este Espíritu Santo que estamos recibiendo, ¿no? Mucho se habla en distintos medios, en distintos lugares, de que después de la pandemia no podemos seguir como estábamos antes, de que debemos cambiar, de que no podemos seguir andando. Bueno, esta es nuestra oportunidad, ¿no? Y siguiendo así el caminito que le venía diciendo, ¿no? Estamos encerrados, tenemos miedo. Jesús se hizo presente en nuestra casa, se hizo presente en nuestras vidas, nos da su paz. Ahora sopla su Espíritu Santo, ¿no? Y este soplo nos tiene que convertir y reconvertir para transformar la realidad y volvernos creadores, ¿no? Volver a crear como Dios, ¿no? Compartimos con Dios ese espíritu creador que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, crear nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de testimoniar, nuevas formas de ser cristianos, nos deben llevar a generar una sociedad nueva, una sociedad distinta, ¿no? Que no es nuevo, quizás es rescatar esto que ya venimos viviendo y esto que ya venimos sintiendo, ¿no? Venimos diciendo y venimos viendo, ¿no? Por diferentes medios, de que de repente no nos hemos vuelto, ¿no? Hemos sacado lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces somos más solidarios, estamos atentos al vecino que necesita que le hagan las compras, estamos atentos a las necesidades de aquellos que quizás antes, por distracción, porque otros se ocupaban, porque otros podían, no les prestábamos atención, ¿no? Hoy hemos tenido que dar nuevamente la mirada a desigualdades, a realidades que a veces pasaban por lo cotidiano, ¿no? Entonces eso ya es una señal para mí, y me parece que es la oportunidad que tenemos, ¿no? de empezar a generar algo nuevo, algo distinto, ¿no? Donde las personas, donde el cuidado de la vida, donde el otro empieza a estar en el centro, ¿no? Romper un poco con el egoísmo, con las vanidades, el egocentrismo, ¿no? Y poner la mirada en el otro, en lo comunitario, en lo que nos pasa, y reflexionar ya es un signo, ¿no? del Espíritu Santo. Y es ahí, ¿no? donde el envío que hace Jesús, ¿no? Los envío como el Padre me envió a mí, dice Jesús. Entonces el envío es eso, ¿no? Con la fuerza del Espíritu Santo, a ser misioneros transformadores de la realidad, de lo cotidiano, de lo que nos toca vivir. Podemos soñar, podemos pensar con misiones más allá, más lejos, pero empecemos por las misiones cotidianas, ¿no? Por lo que tenemos más cerca, por lo que nos toca de primera mano poder transformar y poder generar. Me parece que esos son los nuevos desafíos. Y siguiendo un poco con las lecturas del día de Pentecostés, en la lectura de los Hechos, me quedan resonando, ¿no? Y como pregunta quizás también para ustedes, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles dice: todos los escuchaban hablar en su mismo idioma. O sea, la buena noticia llegó a todos en un lenguaje que todos lo podían entender, ¿no? ¿Cuáles serán hoy los desafíos para la iglesia, para las comunidades? ¿Cuáles serán los lenguajes nuevos que tenemos que aprender a hablar, a dialogar, para poder testimoniar en diferentes espacios, ámbitos, la buena noticia de Jesús, ¿no? Su muerte, su pasión, su resurrección y su ascensión es una buena noticia para nosotros y la tenemos que compartir. Entonces,
cuáles son los nuevos lenguajes que deberemos aprender, ¿no? Lenguaje ecológico, lenguaje de la solidaridad, lenguaje del amor. No sé, los invito a que nos ayuden también a seguir pensando, ¿no? Cuáles son esos lenguajes que como iglesia, que como sociedad debemos aprender a hablar para poder transmitir, ¿no? Es interesante este comentario y este análisis que podemos hacer con Mati, y yo me quedaba en esto, ¿no? Cómo cuando como comunidad le hacemos el lugar a Jesús en la vida, como familia, le hacemos ese lugarcito en nuestra vida, cómo se dispara y se abren todas estas ventanas, si seguimos hablando dentro de esta metáfora de la casa, ¿no? Cómo lo invitamos a Jesús que sea huésped de nuestra casa y abre todo esto, ¿no? Abre la ventana de la paz, abre la ventana a una nueva mirada, a una mirada transformadora. Como a la vez también haciéndole lugar a Jesús en nuestra vida, nos regala este don tan preciado del Espíritu Santo. Espíritu que da soplo de vida nueva, decía Mati, ¿no? Da un soplo y nos invita a tener un renacer a algo distinto. Por eso en este tiempo que estamos viviendo, eso es fundamental. Poder recibir al Espíritu Santo es poder renacer a algo distinto. Por eso, como habíamos dicho en otros episodios, no podemos salir de esta pandemia de la misma forma, ¿no? El Espíritu nos impulsa a ser transformadores de realidad, ser transformadores de lo cotidiano. Qué bonito es poder tener estos sentimientos en estos tiempos. Entonces, y abrir el corazón al regalo y al misterio de Dios, que se hace presente en el hoy, en esa persona que necesita de nuestra ayuda, en esa persona que necesita de que lo acompañemos, la acompañemos, y abrir nuestra mirada a algo distinto, ¿no? Poder abrir nuestra mirada a aquello que es lo mejor para el otro, ¿no? Entonces, invitarte a que podamos recibir al Espíritu Santo en este tiempo, preparando el corazón y abriendo nuestra mirada hacia lo distinto. Entonces, darte gracias, Mati, por esta reflexión, y sabemos que yo, porque uno está aquí y comparte con él y sabe que lo ha preparado con el corazón y lo ha preparado a través de la oración. Así que bueno, Mati, agradecerte. No sé si querés decir algo más para ir cerrando ya. No, muchas gracias, Emma, por el espacio también. No, simplemente para cerrar es esto, ¿no? Que no dejemos pasar la oportunidad de vivir este nuevo Pentecostés como iglesia, como sociedad, y que podamos estar abiertos y atentos, ¿no?, a los señales de Dios y del Espíritu, gozando de su presencia en nuestras casas. Amén. Muchas gracias por estar del otro lado, gracias por sumarte a esta iniciativa, y te invitamos a que podamos ser una morada para el Espíritu Santo en nuestra familia. Te invitamos a que el Espíritu Santo invada tu corazón, invada tu vida y lo dejes actuar, porque si dejamos actuar a Dios Espíritu Santo, a Dios Hijo y a Dios Padre, dejamos que nos abrace todo su amor y toda su vida. Y nosotros damos por finalizado este momento. Te agradecemos porque lo vas a compartir y lo vas a escuchar, y está disponible en todas las plataformas, ¿no? Está disponible en Spotify, en Google Podcast, y ahora está en YouTube. Si vos querés, a lo mejor querés verlo, hay un par de imágenes, así que te invitamos a escucharlo y a verlo a través del canal de YouTube. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y cada día nos encontramos en cada Eucaristía. Un fuerte abrazo.